Bien, y en esta oportunidad vamos a hablar de los accidentes, de nuevo, porque la otra vez hablábamos de los de tránsito y en esta oportunidad, bueno, algunas dudas que surgen si tengo un accidente de trabajo. Para eso ha llegado aquí a nuestros estudios, para esta columna fundar, la doctora Natalia Micoli. ¿Cómo estamos, Nati? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Un Natalia. placer compartir nuevamente este espacio de Fundar en los medios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber en principio de los accidentes laborales? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien, es un tema muy importante esta cuestión vinculada a los accidentes de trabajo porque, a ver, entran en juego dos cuestiones importantes. Primero, el alto porcentaje de accidentes que se registran, accidentes laborales, y por otro lado, que tenemos que tener presente, son los derechos y obligaciones tanto del empleador como del trabajador, y en este sentido entra en juego el tema de la precariedad laboral. El planteo principal es cuándo se considera un accidente laboral, porque hay dos factores importantes que lo van a determinar. El primero es todo aquel acontecimiento que sucede en el mismo trabajo o por el trabajo, y el otro, que lo conocemos jurídicamente como in itinere, es el que cubre aquellos supuestos en los cuales el trabajador sufre un accidente en el trayecto, es decir, desde que sale de su casa hasta el lugar de trabajo, hasta la sede laboral. Entonces, ante esos supuestos, ¿qué hay que hacer? Y acá entra en juego el tema de la precariedad que yo mencionaba recientemente. A ver, la persona que no está trabajando en forma registrada, es decir, que no está en los libros, ante un accidente laboral no tiene dónde reclamar. En cambio, cuando hablamos de una persona que está registrada, una de las obligaciones que pesa sobre el empleador es contratar una aseguradora de riesgos de trabajo, es decir, una ART, que no es lo mismo que la SRT, por ahí se suele confundir. La ART es una empresa de carácter privado que tiene por objetivo cubrir todas estas eventualidades que les van a suceder al trabajador, desde el momento del accidente, todas las prestaciones médicas hasta el alta médica. ¿Y por qué esta importancia? Porque, a ver, puede ser un simple golpe o de ese simple golpe puede quedar una fractura y de allí derivar en una incapacidad. Entonces, ante todos estos supuestos, ¿qué es lo importante? Primero, consultar con un profesional de confianza. Eso es fundamental. Tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que me encuentro? Chequear este dato que puede ser fundamental para prevenir cualquier situación confusa en el futuro, ¿no? Claro, a ver, generalmente cuando el empleador da de alta a su trabajador, está obligado a poner en conocimiento cuál es la ART que va a tener la cobertura. Es decir, ante un accidente laboral, por ejemplo, una caída de alguna obra, una caída de escalera, un golpe en el lugar de trabajo, ¿dónde tiene que ir esa persona? ¿Para qué? Para que la ART se haga cargo justamente de todos los gastos que implican tomografías, farmacología, turnos médicos, hasta el alta definitiva. Eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar en la próxima columna. ¿Por qué? ¿Cómo se evalúan estas incapacidades? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque por ahí la gente dice, tuve un golpe de escalera y me tienen que indemnizar con un monto que surge. No, hay una tabla de tabulaciones específicamente determinada, hay una comisión médica encargada de hacer esa evaluación, por lo tanto no es un tema tan sencillo que uno de palabra pueda asesorar. Y también, digamos, empiezan a surgir, las dudas de cuáles lesiones ahí se consideran y cuáles no. Y bueno, ese es el tema. No todas las lesiones que se producen en el trabajo son considerados accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Claro. Hay un decreto que establece específicamente una por una, son 92 tipologías de enfermedades o patologías, claro, y tienen que calificar. Si no llegara a calificar, y bueno, ahí tenemos que demostrar, es decir, si lo que a mí me sucede en el ámbito laboral no está dentro de esa tabulación, yo voy a tener que demostrar ante la comisión médica que
que el trabajo fue lo que ocasionó justamente ese problema. No necesariamente hablamos de un accidente, sino de algún problema de salud que sea consecuencia, ¿no?, de, no sé, una mala postura o estar expuesto a tal tipo de situaciones. Sí, ¿no? obviamente. Por ejemplo, a ver, en esa tabla dice exposición a calores extremos. Se considera un accidente laboral. Temas de la piel se consideran accidentes laborales. Las cuerdas vocales, que es muy común en el caso del ámbito docente, las maestras que pasan tantos años dando clases terminan afectadas por cuerdas vocales. En ese caso, ¿qué se hace? Y está la ART para determinar si es o no consecuencia del trabajo y qué porcentaje corresponde indemnizar. Perfecto, bueno, muchísimos temas e imagino también que esto genera muchas consultas en la casa, este tema específicamente, así que bueno, te esperamos en una próxima entrega, Nati, para seguir Para una hablando. segunda parte, así es. Perfecto, bueno, gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Gracias, Nati.